Que Dios te siga bendiciendo, mi querido hermano y hermana que estáis aquí presentes, los que estáis viéndonos por medio de internet, por medio de YouTube, Facebook y otras redes sociales. Que Dios te siga bendiciendo en esta mañana y prosperando en estos tiempos completamente difíciles que estamos viviendo. Aunque el mundo y la gente, los políticos, los expertos están diciendo que la crisis va a acabar, no te lo vayas a creer porque no es cierto. La crisis no va a acabar. Hemos dicho en otras predicaciones que estamos a la puerta de la venida de Jesucristo. Aproximadamente yo quiero decir que a 8 o 10 años de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, y ya la crisis no va a tener lugar a levantarse, sino que después de la crisis de este virus que parece que quiere convivir ya con nosotros largo tiempo, va a venir una crisis económica mundial. Te hago un pequeño recordatorio para que tú entiendas cómo vienen las cosas. ¿Por qué? Porque es importante no pensar como pensábamos antes. Es tiempo de cambiar el pensamiento porque la cosa no va a ir a mejor, sino que creemos que en estos años venideros las cosas van a ir a peor. Porque ya se está preparando lo que la Biblia, Pablo llamaba el misterio de la iniquidad, está en marcha en espera de que el anticristo se manifieste después de la gran tribulación que va a acontecer, después del arrebatamiento de la iglesia, va a venir la gran tribulación y estamos justo a la puerta. Por tanto, no hagan muchos planes de futuro, porque nuestro futuro es Jesucristo. El futuro de la iglesia es agradar a Dios para que podamos irnos con Él cuando Él venga. El futuro de la iglesia es restaurar, ganar a nuestra familia, tratar de salvar a nuestros hijos, a nuestras esposas, Es una batalla espiritual, pero ahora estamos en la cuenta final. Mi querido hermano, tú que me estás escuchando, tú que estás viendo los vídeos nuestros, yo no soy fatalista, soy realista. Y la palabra de Dios es la que lleva la razón. Por tanto, no hagas planes de futuro, ni te hagas como antes de la crisis. Cambia, porque Dios te está planteando una nueva forma de vivir en el espíritu. Ya no estamos en tiempo de antes de la crisis del virus sino que tenemos que captar bien la nueva voluntad de Dios para su pueblo, para que su pueblo esté alerta, en estado de alerta continuado y no estemos como antes. Como antes significa ya ha llegado el verano, las mujeres cristianas ya se van a la playa a bañarse en bikini, a exponerse, los hombres también ya se relajan, todo el mundo quiere ya empezar a trabajar y otra vez empezamos el problema del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no entiende la mente de Dios y como no entendemos la mente de Dios queremos volver de nuevo a la rutina antigua y no es bueno porque no le agrada a Dios que estemos en la rutina antigua. Es tiempo de una nueva etapa. Grábalo en tu corazón. Estamos predicando sobre las 7 columnas de la sabiduría en este tiempo, esta revelación que el Espíritu Santo me dio hace 5 o 7 años, no recuerdo muy bien ahora, pero estamos grabando estos vídeos y estamos predicando sobre esta temática. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros cambiemos nuestras vidas implantando las 7 columnas de la sabiduría y el fundamento verdadero que es Jesucristo y no vivamos mezclados con el mundo, en las cosas del mundo, en la avaricia del dinero y en las cosas de este mundo no agradan a Dios. Por tanto, ya no es tiempo de ceremonias religiosas, ya no es tiempo del culto tradicional como siempre, del espectáculo, del show. Es tiempo de cristianismo verdadero, sincero, puro, santo, donde podamos servir a Dios de verdad de corazón en una nueva dimensión, mis queridos hermanos. La semana pasada grabamos acerca de la columna, tocamos expresamente la columna del orden, porque decíamos que había mucho desorden en el pueblo de Dios. Y la gran apostasía espiritual en que estamos viviendo en estos tiempos es por causa del desorden del pueblo de Dios. Y también decíamos que el desorden era la consecuencia de no tener la vida restaurada, de la columna no haber construido, no habernos asido del derecho de cada creyente a la restauración de la casa, de la familia y de los hijos, de las esposas y de las personas nosotros mismos. Por tanto, la no restauración, el no haber comprendido que teníamos que haber construido en nuestra casa la restauración, ha hecho que muchas casas se caigan.
muchas familias se rompan, muchas congregaciones estén semidestruidas o en un estado de debilidad profundo. Por tanto, mi querido hermano, decíamos que esto venía precedido de la falta de obediencia a Dios y su palabra. Y decíamos que también era precedida de la primera columna, que era el temor de Dios. Ayer alguien me dijo, mira lo que está haciendo este hombre cristiano. No me tiene respeto a mí, decía una persona a mí. Y yo le dije, perdóname, pero no es que no te respeta a ti, es que no respeta a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Después dice, la segunda columna era la obediencia. Y dice la Biblia, mi pueblo se perdió porque le faltó la obediencia en el desierto de Israel, refiriendo al pueblo de Israel. La iglesia es igual, porque tenemos la misma naturaleza humana. Por tanto, la desobediencia a la palabra de Dios nos llevará al fracaso, a la ruina y a caer en las garras del enemigo. Por eso el pueblo de Dios hoy necesita profundamente una restauración. No solamente los cristianos, también los pastores, también los ministerios de Dios, las congregaciones. Necesitamos una restauración profunda para que la palabra de Dios pueda implantarse y podamos ser ese reflejo, la iglesia de Cristo, esa luz del mundo, esa sal de la tierra, para llegar a los corazones de los demás. Pero todavía estamos muy atrasados. Por tanto, estamos intentando construir esas columnas para que nuestras vidas sean fuertes, firmes, y podamos desarrollar la ardua y difícil tarea que se nos presenta por delante en medio de una crisis, de un virus que se está otra vez reproduciendo, que está habiendo de nuevo muchos casos en España. En todas las partes del mundo siguen muriendo mucha gente. Porque por tratar de salvar la economía, otra vez está rebrotando de nuevo el virus y muchas vidas están muriendo otra vez. El ser humano no sabe o no quiere saber que si no se vuelven a Dios, no hay solución. Esta semana les prometí hablar de 2 columnas más. Voy a tocar una por encima. ¿Por qué? Porque la quinta columna es oración. ¿Y quién no sabe la importancia de la oración? Por tanto, no es cuestión de que lo sepas, es cuestión de que lo hagas. Porque todo el mundo sabemos mucho. Pero voy a brevemente tocar por encima porque quiero centrarme en la siguiente columna, que es congregación. Por tanto, brevemente voy a tocar un poquito la oración. Dice la palabra de Dios, mira la importancia de la oración. Orar significa hablar. Orar, oración, pedir, suplicar a Dios. Amén. Por tanto, dice la palabra que Jesucristo estaba noches enteras orando. Claro, para orar noches enteras, pues hay que orar en una dimensión que no es la humana. Tiene que ser divina. Por tanto, cuando Jesucristo estaba noches enteras orando es porque Jesucristo estaba en el Espíritu. No estaba orando en la carne. Porque cuando los apóstoles fueron y les dijo, quedaros ahí para orar. Y él se fue como al tiro de una piedra, dice la Biblia, y cuando volvió estaban durmiendo. Todos somos humanos, somos débiles, y cuando nos echamos en la cama empezamos a orar, a los 5 minutos no nos damos cuenta. Ayer salí yo a las 2 o las 3 de la mañana de mi casa, de mi habitación al salón de mi casa, y noté que mi hija se había quedado dormida en el sofá. Se había quedado dormida. Y eso pasó también a Pedro, a los apóstoles, que el Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Por tanto, Jesucristo estuvo noche entera orando porque su carne no gobernaba su vida, la gobernaba el espíritu. Y estuvo noche entera orando, había mucho que orar, aunque a veces no sabemos ya qué orar, ¿verdad? La Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Amén. ¿Para qué? Porque la oración, la petición, el ruego, la súplica es la forma que tenemos los seres humanos para comunicarnos con Dios. En la medida que oramos, mucho o poco, es la medida que tenemos de relación con Dios. Y dice la Biblia, orando en todo tiempo. Por tanto, otra vez, quiero entender que para orar en todo tiempo hay que estar en el Espíritu. Porque luego tocaremos la temática de por qué nosotros andamos
en dos vidas. Vamos a tocar esta temática porque es muy interesante, pero la Biblia nos dice orando en todo tiempo. Otra parte de la Biblia nos dice orad sin cesar. ¿Sabe usted por qué no le estoy dando los textos bíblicos, mi hermano? ¿Sabe usted por qué? Para que usted se preocupe de coger la Biblia y leerlo usted. Porque no es bueno que usted venga al culto o venga a la reunión y se le ponga todo metido en la boca. Es bueno que usted tenga hambre de la palabra de Dios. Es bueno que usted escudriñe si lo que se le dice es verdad o mentira. Por tanto, todos los cristianos deberían de tener su Biblia en la mano y escudriñar. Orad sin cesar. Lo cual denota que el cristiano no tiene que ir a un sitio concreto a orar. Y esto lo casaremos luego con la congregación, porque hay un concepto equivocado que vamos a un punto a orar, cuando la Biblia dice orar sin cesar. Cuando la oración, mi querido hermano, está comparado en la Biblia con la respiración. Si un cristiano no respira, si una persona no respira, se muere. Y tú has visto muchas veces cuando el médico dice ya no respira, ya está muerto. Pues cuando un cristiano ora poco, es que también está enfermito y se puede ir muriendo poco a poco. Y muchos cristianos ya no oran. Ya no oran nada más que el rato que van a la reunión. Y significa que se están muriendo espiritualmente. Amén. La palabra de Dios nos dice que la oración eficaz del justo puede poco. No, gracias hermano. La oración eficaz del justo puede mucho. Por tanto, hermano, no decaiga en tu oración si tienes que rescatar familia, si tienes que rescatar padre, madre, hermanos, esposa, esposo, economía. No decaigas, porque la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo tiene que ser acompañada de fe para poder conquistar las cosas que Dios, siempre orando en la voluntad de Dios. No vayas a pedirle a Dios que te dé un avión, porque el avión no te lo va a dar ahora. Más pídele la motito que usted estaba buscando, don Paco Santiago. Amén. Pero dice la palabra de Dios, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces los cuerpos están cansados, están débiles. Pero te digo una cosa, el Espíritu Santo te ayuda en la debilidad. Tú puedes sentarte, echarte, cansarte, pero el Espíritu te va a hacer que tú ores continuamente, porque en el pueblo de Dios tiene que haber carga de oración por las necesidades del pueblo. Hay mucha necesidad, y si no hay hombres y mujeres que tienen la labor de estar orando, pero la iglesia es general, que tiene que tener una oración, como dice la Biblia, sin cesar, en todo tiempo, amén. Pero hay un mal también, y voy a tocar esto como último porque no voy a tocar mucho más este tema ahora. Pero te quiero invitar a que tú escudriñes en la palabra, en el índice de la Biblia, cómo puedes construir en tu vida la columna de la oración. Y tú leas todo lo que dice la Biblia de orar, oración, etc. Y tú puedas escudriñar, saber qué importante es que tú eres material para construir una columna y esa columna esté firme siempre. Y tú no pierdas tu tiempo en las cosas de este mundo, en las novelas de este mundo, en las películas de este mundo, porque no vale para nada. Dice la Biblia, la carne para nada aprovecha, y muchas veces estamos perdiendo el tiempo y viendo películas, y viendo fútbol, y viendo novelas, y viendo tonterías que empapan nuestra mente de suciedad. Y no vale cuando hay tanta crisis y tanta necesidad de oración verdadera. Hermano, te va a pasar como cuando el Señor le dijo a David Wilkinson, quita el monstruo de un ojo. Y el monstruo de un ojo era la televisión. Este famoso predicador que ya se fue con el Señor, dice la Biblia, que estaba loco de terminar la reunión para irse a ver la tele, a ver el fútbol, a ver la película. Y el Señor le dio. Y luego lo hizo un grandísimo ministerio. Y él tiene una parte que dice, el cristiano que no ora no recibe bendición de Dios. Y es verdad. Él ya se fue con el Señor, pero dejando un legado, una obra tremenda con la juventud y con un ministerio potente y poderoso. Porque él dice que el que no ora no puede prosperar. Pero dice la Biblia
Cuando tú lleves tu ofrenda al altar, si te acuerdas que tienes hermanos y hermanas que han pecado contra ti, perdónalos. Porque si tú no los perdonas, dice la Biblia, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Y la palabra de Dios nos habla de que para poder orar, dice, deja la ofrenda en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano. Por tanto, hoy día un impedimento tremendo que existe en la Iglesia de Cristo es que hay muchos hermanos que no se tratan entre sí. Yo y tú tenemos que disponernos a perdonar delante de Dios si nos han ofendido, porque también nosotros hemos ofendido, seguro, a otros. Por lo tanto, siempre tenemos que no tener en nuestra vida un impedimento llamado falta de perdón. No tienes por qué estar de acuerdo con un hermano. Tú puedes no estar de acuerdo con un pastor, pero eso no significa que le tengas que guardar rencor ni odio. Tengas que tú estar en perdón delante de Dios. Y Dios restaurará por medio de la oración del pueblo. Amén. Voy a dejar este tema aquí. Este tema es un poquito de oración para ti, para que tú escudriñes, para que tú que me estás escuchando, hermano, ahí por internet, porque yo sé que se han escrito infinidad de libros sobre la oración. El problema no es que no sepamos que hay que orar. El problema es que la carne es débil y no quiere orar. El problema es que la carne se duerme y no quiere orar. Pero yo conozco hermanas en Cristo que tienen ministerio de oración y el Espíritu Santo les llama por la noche a las 2, a las 3, 4 de la mañana a orar. Y ellas dicen, Señor, a esta hora, sí, ahora. Y así, hermano, tenemos que orar y buscar a Dios porque hay mucha necesidad. No podemos decaer. ¿Por qué? Porque las tinieblas están inundando el mundo. Porque la crisis es tan grande que Satanás está desplegado por todo este mundo y hace falta que encuentren fuerza. Recuerdo un libro que se llama Esta patente oscuridad. Este libro, dice la Biblia que había una lucha en una ciudad por conquistarla, una pequeñita iglesia de Cristo y una iglesia de mala, rara. Y dice la palabra de Dios que estaban los ángeles buenos y los ángeles malos. Y estaban desplegados todos los ángeles. Y decía los ángeles buenos, cuando la iglesia deja de orar, ellos ganan, ellos prevalecen. Cuando la iglesia ora, ellos se retiran porque no pueden contra el pueblo de Dios. Y eso pasa ahora, hermanos. Si la iglesia no despierta y construye la columna de la oración en sus vidas, no tenemos conciencia de la importancia de la oración en nuestras vidas, entonces la cosa no va a ir bien. ¿Por qué? No que no podemos estar distraídos en estos tiempos. No podemos estar distraídos. La distracción espiritual es mala, muy mala. Yo sé que hace mucho calor, que la gente quiere ir a las playas, que la gente quiere irse a tomarse un refresco y un helado, pero tengan cuidadito, hermanos y hermanas, porque no es tiempo. Los tiempos están duros y difíciles. Gloria a Dios. Vamos a seguir ahora, hablando ahora sobre la iglesia. A veces la palabra iglesia, si tú sabes meterte por internet, en Google, sabrás que la palabra iglesia nada más que significa reunión, congregación, pero nada más que eso. Lo que pasa es que se ha hecho de la iglesia un sistema religioso y se ha hecho de la iglesia los locales, cuando la palabra de Dios dice que los locales no son la iglesia. Eso es muy claro, pero hasta ahora vamos a seguir trabajando aquí. Pero mire, voy a decirte que la palabra iglesia o eclesia en griego o en latín también eclesia, o muy parecido, amén, significa solamente reunión. Fíjate que poco significa. Por tanto, hasta en Grecia dice la historia que cuando había un evento político le llamaban la iglesia, le llamaban iglesia, porque era reunión, nada más que reunión, y una reunión política, por ejemplo. Pues esa palabra se usó. Cuando yo recibí la revelación del Espíritu Santo, oí la voz de Dios que me dijo, sexta columna, congregación, que es reunión, es lo mismo, reunión, amén. Por tanto, pasaremos al proceso de hablar un poquito de la iglesia, porque hasta hoy estamos muy equivocados.
Y como estamos muy equivocados, queremos corregir nuestras equivocaciones. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Amén. Le faltó conocimiento. Por tanto, vamos a ir al conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por tanto, mi opinión personal no vale mucho si no está plasmada en la palabra de Dios. Ni la opinión de nadie. Amén. Pero te voy a decir una cosa, hermano. Hermano y hermana. Esta decisión, esta situación de tratar de saber qué es la verdadera iglesia de Jesucristo, de ello depende el triunfo o el fracaso de tu vida. Sí, hermano, sí. Voy a explicarte por qué. Ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué este deseo de este siervo de hacer énfasis en la iglesia? En el local nuestro ponemos fuera lugar de reunión de la iglesia cristiana evangélica, porque esto es un lugar de reunión. Esto no es la iglesia. Vamos a quedarnos claros, porque como tenemos la mentalidad eclesial, cuando venimos al local llamado malamente iglesia, todos nos ponemos muy santitos y todos oramos muy bonito, pero la verdadera vida nuestra como iglesia comienza cuando salgamos a la calle. Ahí empieza la iglesia, el funcionar de la iglesia. Triunfo o fracaso, pero la realidad es que la iglesia cristiana evangélica en España, Sudamérica, todas partes del mundo, tiene una tremenda influencia religiosa. Porque tú verás que muchas veces dice la iglesia de la Encarnación, la iglesia del Calvario, siempre refiriendo a un templo, a una nave del polígono, a un local de la vida pastora. Pero se habla la iglesia con el nombre correspondiente, o dice la iglesia evangélica, por ejemplo. Pero es mal dicho y no es hablar conforme a la palabra de Dios. Por tanto, esta influencia religiosa que se aplica, que viene de muy lejos, que se aplica a la enseñanza tradicional de toda la vida, de creer que la iglesia son los locales, hace que la mentalidad de los cristianos estén mal. Y vuelvo a repetir, y ahora voy a decir por qué. Si nosotros no lo tenemos claro, si no tenemos este concepto claro, tenemos dos mentes, dos vidas y dos formas de ser. Sí, voy a explicarte el por qué. Tú verás que la gente en las congregaciones se ponen todos muy santos, cantan bonito, oran muy bonito, pero cuando terminan, salen del local y en la puerta empiezan a hablar del fútbol, de los trabajos, de muchas cosas raras, pero son dos formas de vida, dos formas distintas. Entonces la mentalidad de la gente todavía sigue siendo, vamos a ir a la iglesia. Y vamos a descubrir con todo lo que vamos a leer ahora, que tú no puedes ir a la iglesia. ¿Sabes por qué no puedes ir a la iglesia? Porque tú eres la iglesia. Vamos a ir porque tú eres la iglesia de Cristo. Pero vuelvo a repetir que hoy día, debido al tiempo pasado, a la enseñanza recibida, tenemos dos mentes, dos vidas y dos formas de ser. ¿Tú te imaginas a Jesucristo con dos formas de ser? No, ¿verdad? ¿Tú te imaginas a Jesucristo que tenía dos formas de ser? Cuando entraba en el templo y cogía y leía el pergamino y después salía a la calle, ¿él era otra persona? No, él era una misma persona. Él era santo en el templo y santo fuera del templo. Él hablaba como un cristiano, como hablamos los cristianos ahora. Él hablaba de Dios, de su Padre, de la vida verdadera, y cuando salía a la calle seguía hablando de lo mismo. No cambiaba. Pero los cristianos sí hacemos eso. Por tanto, vamos a analizar un poquito. Yo conozco a los cristianos cuando vienen a la reunión y los conozco en sus casas, los conozco en sus vidas,
los conozco en su forma y cambian completamente o cambiamos, porque siempre estamos expuestos a cambiar también los pastores y tal, pero vamos a seguir hablando de esto. Realmente, mi querido hermano, el Espíritu Santo, vamos a ir un poquito a dónde se produce el cambio. Porque hay un cambio que se produce, pero no se realiza en la iglesia evangélica. Sabemos que en el Antiguo Testamento estaba el Templo de Salomón. Templo de Salomón, donde se reunía el pueblo de Israel y donde Cristo incluso vino y predicó en el templo. Amén. Y predicaba el Evangelio. Mientras que él estuvo aquí, estuvo bajo la ley. Él no incumplió la ley, estuvo bajo la ley y no actuó, pero él venía a poner una nueva dimensión, una nueva forma de relación con Dios. ¿Por qué? Porque 70 años más tarde el templo de Jerusalén fue destruido y era predicho por él mismo, que dijo: ¿veis piedra tan bonito esto? Porque le dijeron los discípulos: Señor, mira qué bonito tenemos los ornamentos del templo. Y él le dijo: no quedará piedra sobre piedra. 70 años más tarde el general Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo, y claro, los que habían creído en Jesucristo y los judíos también comenzaron a experimentar una nueva dimensión. Una nueva dimensión. Ya no tenían el templo. ¿Ahora qué hacían? ¿Dónde iban a adorar? Si el templo de Jerusalén era el lugar de la adoración. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era atrio, lugar santo y lugar santísimo, en tres partes principales. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Son tres partes principales. Por tanto, se produce aquí una situación, amén, y entonces Pablo, viendo a la gente en la situación que se produce, empieza a mostrar que ya los templos físicos no existen. Por tanto, viene la mujer samaritana y le pregunta: Señor, ¿dónde debemos de adorar? ¿En Jerusalén? ¿En Samaria? Y el Señor, debido a que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pues resulta que el Señor le dice: ni en Jerusalén ni en Samaria. Ya no había un lugar concreto, porque el templo estaba destruido. Y dice así: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice: Dios es espíritu. Y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por tanto, desde aquel momento, Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana: ya no hay un lugar concreto para adorar. Ya vamos a adorar en otra dimensión, en la dimensión espiritual. Amén. Por tanto, ya empezamos. El sistema religioso instalado en la iglesia evangélica, en la mente de la iglesia evangélica, es una situación que se ha producido a lo largo de los años. Nos han introducido en la mente una forma que no ha sido evolucionada conforme a lo que ocurrió en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Vamos a analizar ahora. Vamos a analizar todo esto así. Pero yo digo que el sistema religioso instalado, por tanto a nosotros se nos ha instalado en la mente un sistema religioso y no es el verdadero, porque de un organismo vivo que se produce en los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, donde la iglesia fluye de golpe, con conversiones de 3.000, 5.000. Claro, imagínate tú que allí no había locales, no se podían meter 5.000 personas en un sitio. Dice la Biblia que se reunían en casas, iban por las casas. No, era imposible. Por tanto, se produce lo que es el organismo vivo, la iglesia, de personas, no de locales, no de lugares. Y el Señor empieza a ministrar a su pueblo por medio de los apóstoles, y los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, en Hechos dice: Dios no habita en templo hecho por mano humana. Ya está marcando Pablo que ya Dios no habita en templo hecho por mano humana. Mientras que justo anteriormente habitaba en el lugar santísimo, ya no habita.
Por tanto, está indicando a los creyentes el camino que deben de andar. Y dice así, vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces ya Dios, según la palabra, no habita en templo. Y dice más. Primero dice, Dios no habita en templo de su hermana humana. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice, Esteban también ratifica, el Altísimo no habita en templo hecho por mano humana. Otra vez ya está, la palabra de Dios nos está diciendo que Dios no puede habitar en un sitio concreto. ¿Por qué la gente hace que los locales de las iglesias evangélicas parezcan lugares sagrados? ¿Por qué se ponen altares? ¿Por qué se ponen cortinajes? ¿Por qué se ponen cruces? Cuando la cruz es un símbolo de maldición. ¿O por qué se lleva un pescadito en los coches? Cuando el pescadito es un símbolo de catolicismo de Roma. No es bíblico. Porque falta conocimiento de la verdad y nos hemos enganchado a todo lo que nos han dicho que parece. Yo cuando veo un púlpito y veo una cruz ahí, yo le pregunto a los cristianos que me están escuchando y a los pastores, si a Jesucristo lo hubieran matado de un tiro, ¿qué nos íbamos a poner? ¿La bala aquí? O si a Jesucristo lo hubiesen matado en una silla eléctrica, ¿qué nos ponemos? ¿Una miniatura de silla eléctrica aquí? Dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por tanto, los símbolos religiosos, sea la cruz, aunque esté vacía, es un símbolo de maldición. Por tanto, los cristianos no deben de tener esos símbolos en sus congregaciones. Y yo analizo siempre, cuando veo a los cristianos con un coche y un pescadito, yo digo, esto no es bíblico, no es verdadero. Por tanto, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hemos cogido muchas cosas que no son buenas. Y no debemos ser así. Por tanto, en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, de un templo físico, el templo de Jerusalén, pasa a un templo humano. Por tanto, ahora Dios habita en templos humanos. Pero vamos a analizar, otra vez voy a analizar contigo dónde habita Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? Una buena pregunta, ¿verdad? El ser humano tiene que saber dónde vive Dios. Porque la gente llega a la templos, capillas y hacen así. ¿Por qué? Porque Dios vive allí. Algunos dicen los católicos que Dios está en la hostia. Dios no está en la hostia. ¿Dónde está Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia, Dios está en su trono. ¿Y Jesucristo dónde está? A la derecha del Padre, en el mismo trono. Amén. Por tanto, ya sabemos dónde está Dios. Ya sabemos dónde está Dios. Y ahora, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo, que a la vez es Dios, como Padre, Hijo, representante, pero forma parte de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la divinidad. Por tanto, sabemos que Dios Padre ya no habita en el templo de Jerusalén porque no existe. Ahora habita en templo hecho por mano humana. No habita en templo hecho por mano humana. Y estos templos lo han hecho los albañiles. Por tanto, aquí no habita Dios. Dios está aquí, pero no confunda la palabra. Dios está aquí, pero no habita aquí. Pienso que si Dios viviera en la Divina Pastora, siendo Dios tan grande, tan poderoso, tan inmenso, cualquier mente normal diría, ¿cómo va a vivir Dios en un local? Pero la iglesia, la mentalidad de los cristianos evangélicos, cuando van a la iglesia, entre comillas, malamente llamada iglesia, porque se creen que allí vive Dios. Entonces todo se hace allí. Yo conozco muchos cristianos cuando llegan a los locales se arrodillan. Pero yo no sé por qué. Porque tienen costumbres. Se arrodillan, se ponen más santo, como si esto fuera un lugar. Esto mañana puede ser una carnicería, o puede ser una droguería, porque es un local alquilado. Por tanto, Dios habita en el corazón, en el espíritu del creyente. Y ahí está el problema. Cuando yo creo que Dios vive en un local, cuando yo sé que Dios vive en mí,
Ahí está el problema de las dos vidas, dos mentes. Porque cuando yo entro aquí, Dios entra conmigo. Cuando yo salgo a la calle, Dios sale conmigo. Por tanto, como yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, y los creyentes todos forman el cuerpo de Jesucristo, y los creyentes de Marbella forman la iglesia de Jesucristo, la congregación de Jesucristo, aunque se reúnan en una casa, en un local, en una nave, debajo de un puente, no importa. La cuestión es que la iglesia de Jesucristo son todos los que han experimentado a Cristo en su corazón, han experimentado un perdón de pecado, un renacimiento interior, y ya forman parte de la iglesia. Dice la Biblia, hablando de los Hechos de los Apóstoles, el Señor añadía a la iglesia, pero no era a un local, era al conjunto de los cristianos, los que habían de ser salvos. Por tanto, que Dios añada aquí en nuestra congregación, o a Buenas Nuevas, o a otros lugares, Dios está añadiendo a la iglesia, no a los locales. Y te voy a decir una cosa, quizás los pastores tenemos mucha culpa de haber sembrado y haber hecho los locales como especie de iglesia, imitación al templo de Jerusalén. Por eso muchos pastores dicen, pasen ustedes aquí al altar de Dios. Aquí no hay ningún altar de Dios. Aquí hay un altar de Dios. Ahí hay un altar de Dios. Por tanto, cuando la mentalidad nuestra se vaya corrigiendo, cuando vayamos quitando, vayamos desprogramando nuestra mente, desprogramar, es que nos han programado, no con mala intención, pero nos han programado a pensar, vamos a la iglesia. ¿En qué banco de la iglesia te sientas? Y la iglesia no tiene bancos, tiene personas. Por tanto, no podemos pensar así. ¿Por qué? Porque si pensamos de esa forma, vamos a hacer nuestra vida santa en el local. Vamos a depender del local. Mientras que nosotros tenemos que hacer que la gente dependa de Jesucristo. Los pastores tenemos que decir a la gente, mira, el Espíritu Santo vive en ti. Por tanto, tú dependes de Jesucristo. Luego, no quiere decir que no te congregues, porque la Biblia dice, no, voy a ver si me coges tú a mí la enseñanza que te voy a dar. La Biblia dice, no dejar de ir a la iglesia. ¿Dice eso? No, dicen por ahí que no. Dice, no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Por tanto, no dice la Biblia no dejar de ir a la iglesia. Y hay palabras en la Biblia que vienen a mi mente cuando dice Pablo, y fuimos a Jerusalén y nos reunimos en la iglesia. No, dice, nos reunimos con la iglesia. Y hay una gran diferencia entre reunirme en la iglesia, si el local fuera la iglesia, y con la iglesia, si el local son la iglesia son las personas. Entonces, una palabra puede cambiar un contexto. Y es muy peligroso, hermano, porque hay que cambiar la mentalidad de mucha gente. El Espíritu Santo quiere cambiar la mentalidad. Voy a darte otro ejemplo. La Biblia dice, saluda a Ninfas. ¿Has oído tú esa palabra alguna vez? A Ninfas. Y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era, no sé si un hombre o una mujer, un hombre, Ninfas, y dice, y la iglesia que está en su casa. La iglesia estaba reuniéndose en la casa de Ninfas, pero la casa no era la iglesia, eran las personas. Amén. Y después dice, saluda a Priscila y a Aquila y a la iglesia que está en su casa. Amén. Por tanto, ante la teoría de muchos cristianos, algunos cristianos que me dicen, bueno, pero es que siempre se la ha llamado iglesia. Y como los cristianos van a la iglesia, digo, no, perdóname, hermano. Mire, la iglesia se reunía en casa de Ninfas y en casa de Priscila y Aquila, y la casa de Priscila y Aquila no se llamaba iglesia, se llamaba casa. Y yo he puesto aquí algo, sin querer ofender a nadie, pero dice, si metemos un burro en un corral, el corral no se llama burro. Si metemos un coche en un garaje, el coche no se llama garaje. El garaje se llama garaje y el coche se llama coche. Por tanto, esa teoría de que porque la iglesia se reúne en el lugar se tiene que llamar iglesia, no es bíblico, ni verdadero, ni nada por el estilo.
Por tanto, mis queridos hermanos, muchas veces los pastores estamos enseñando a la gente que tienen que ir a la iglesia. ¿Cuándo viene a la iglesia? ¿Vas a ir a la iglesia? Vamos a ir a la iglesia. Si entendemos la iglesia como las personas, sería algo medio correcto, pero no es correcto por ese sentido. El cristiano no debe de ir simplemente porque el cristiano es la iglesia. Pero es cuestión de cambiar el chip religioso. Si no vamos a pegarnos toda la vida enviando a la gente a que vaya a la iglesia. No, tampoco la palabra al culto tampoco es correcta. Voy a explicarte por qué. Entre otras cosas porque el cristiano tampoco tiene que ir al culto. Tiene que vivir en culto. Porque ya no estamos en una dimensión de ir a un sitio a ponernos. Ya, dice la Biblia, no nos llama Dios a ponernos de vez en cuando en el espíritu. Ahí está el gran fallo. Que los cristianos tienen dos vidas. Una en el local, donde todo el mundo está muy bien, y luego al salir a la calle, como hemos salido de la iglesia, ya podemos seguir como queramos, ponernos a ver la televisión, ponernos a ver el fútbol, ponernos a ver las novelas, ya no importa, porque ya no estamos en el lugar sagrado. Pero no sabes tú que el lugar sagrado eres tú. Tú eres el lugar sagrado. Por tanto, donde tú estés. ¿Qué dijo el Señor ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar donde está santo es. ¿Y cuándo es un lugar santo? Cuando está Dios. ¿Cuándo se hace tu casa santa? Cuando está Dios. Ahora, si tú haces que Dios vea pornografía, ¿eso puede pasar? Sí, yo conozco cristianos, claro, que me han dicho que tienen problemas con la pornografía. Afición al fútbol. Yo he visto cristianos y pastores que cuando hay un partido de fútbol y uno de ellos falla, hasta se le escapan palabras feas. Y yo digo, ¿eso qué? No, pero si hace un rato estaba predicando en la iglesia muy bonito. Estaba predicando muy bonito y ahora se está, con perdón, palabras feas a uno que le da una patada a otro. Y yo digo, ¿cómo se transforma el pastor? ¿Cómo se transforman los cristianos? ¿Y por qué yo tengo la mentalidad de no seguir siendo un buen cristiano en mi propia casa? ¿Por qué cuando llego me desconecto de Dios y conecto los mecanismos? ¿Y qué partido tenemos hoy? ¿Y quién juega? El Juan, el Pepe. ¿Quién juega? Y bueno, ¿y ahora dónde va usted? Bueno, hoy qué bien, hoy hermana, qué bien vestida viene usted. Hoy, querida hermana. Y venía la hermana muy bien vestidita, muy decentita. ¿Y a dónde va usted ahora cuando salga de la iglesia? Sí, ahora me voy a la playa. Y, usted va a la playa, sí. Está bien, pero ¿cómo se ve? Yo un bikini, ropa interior, y ahí me explayo como todo el mundo. Y yo digo, ¿qué diferencia hay en ir muy bonito al local y en la playa exhibirnos públicamente como si fuéramos personas en braga y sujetador? Yo pregunto, ¿qué diferencia? ¿O es que aquí es más santo que allí? ¿O es que tú no eres santa? ¿No eres pura? Yo eso lo comparo como cuando los cristianos o las cristianas fuman y ven al pastor y se esconden. Y yo digo, ¿por qué se esconde usted del pastor? Escóndase usted de Dios. ¿Por qué actúa usted de una forma como si usted a quién le tiene miedo, al pastor o a Dios? No, yo es que hermano, es que me has cogido. ¿Cómo que te he cogido? Dios te ha cogido hace mucho tiempo ya. Por tanto, no son los conceptos más correctos. Yo me acuerdo que teníamos la congregación en una calle y una calle más abajo, en la playa. Y venían las hermanas muy decoradas, muy decentitas al culto. Muy bien. Y a lo mejor después íbamos a andar por el paseo marítimo y mirábamos y teníamos que quitar la mirada porque estaban todas las hermanas allí exhibiéndose públicamente. Yo digo, ¿qué diferencia hay entre esta hermana santa y pura en el culto y la otra exhibiéndose a los 5 minutos? Es que hay una mentalidad eclesial. No, es que para allá a la iglesia hay que ir. No, para allá a la iglesia no hace falta ir. Hay que ser como uno debe de ser. Santo dentro, santo fuera y en todo lugar. Pero es cuestión de mentalidad, de programación mental.
Dios no habita en templos fijos, hermano. Dios no habita en templos fijos, templo hecho por mano humana. Dios no habita, y dice la palabra, Dios habita en templos móviles. Por tanto, cuando usted quiera saber lo que es un templo móvil, usted es un templo móvil. Yo soy un templo móvil. Cuando yo me muevo a mi casa, hago así. Cuando yo incumplo las leyes de la tierra, pasándome la velocidad con mi coche o haciendo algo indebido, que sepa que una parte de la iglesia de Cristo está pecando. Cuando usted está haciendo cosas fuera de orden en la calle, engañando, robando, mintiendo, en una discoteca, en un pub, usted, y le voy a decir una cosa, mi querido hermano, a Jesucristo no le gustaban ni los pubs, ni las discotecas, ni los bares, ni fumar, ni beber, ni tomar droga, ni la pornografía, ni el pecado, ni la maldad, ni él aborrecía el mundo. ¿Y qué hace la iglesia de Jesucristo entonces? Servir a Dios, amar a Dios, amar, servir a Dios, y hacer la labor por la cual Dios nos ha llamado. Para, dice la Biblia, adorarle y servirle, adorarle y servirle. Son dos funciones de la iglesia. Pero, mi querido hermano, que no tenemos mucho tiempo ni quiero alargarme mucho, quisiera solamente decirte que tú eres la iglesia del Dios viviente, y todos los sistemas religiosos, sistemas establecidos, cultos prefabricados, más de lo mismo, están desfasados completamente y no sirven para el Evangelio. Es tiempo de que la iglesia salga a la calle a hacer la función que Dios le ha mandado. Vosotros sois la luz del mundo, pero no vayas a una discoteca a tomarte copas, ni a la playa a exhibirte como una mujer en ropa interior. ¿Por qué? No porque yo sea legalista, es que por una ética normal, una cristiana tiene que mantenerse con un poquito de más pudor. Imagínate tú que Jesucristo se pasea por la playa y te coge allí, exhibiéndote públicamente. ¿Qué harías tú? Te taparía enseguida, ¿no? Te taparía. ¡Qué vergüenza! Pues que sepa que Jesucristo vive dentro de ti. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y dice la Biblia, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Todo lo que Jesucristo nos hacía, no deberíamos de hacerlo nosotros. Por tanto, tenemos que consagrarnos. La palabra consagrar es vivir para lo sagrado. Por tanto, hoy día la juventud cristiana, la gran mayoría de la juventud cristiana y de los mayores, estamos fuera de orden, porque estamos amando el mundo, amando las cosas del mundo, viviendo muy cerca del mundo, y eso que tiene al pueblo destrozado. La iglesia no se ve. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. ¿Y la sal para qué sirve? Para la corrupción, para la pudrición. Pero si yo soy sal de la tierra y me voy a una discoteca, me voy a un pub, me ves fumando, me ves bebiendo, me ves tomando droga, que yo también estoy corrompido. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Entonces tendré que pedir a Dios ayuda. Si yo salgo de las cuatro paredes con cara de santo y me voy a mi casa y pongo música mundana, que los hay, y pongo furbo y empiezo en otra dimensión, mi mente se va para otro mundo y me pongo a hacer, porque hoy día en las redes sociales veo muchas opiniones de los cristianos hablando de política y política y política y política. ¿Acaso Dios nos ha llamado a ser políticos? Y venga política, y venga opiniones, y venga tontería, cuando el pueblo de Dios tiene que estar predicando el Evangelio, nada más, nada más. No nos ha llamado Dios a nada más. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tenemos muchas tonterías, cuando hablemos con los cristianos, con los pastores, pues veremos que los pastores a un ratito estaban ahí predicando con mucha unción, y al salir a la puerta han perdido la unción y ya están hablando de si Benzema ha metido 2 goles o ha metido 3 goles en el Madrid. Y ya las conversaciones no son espirituales. Y yo digo, este hombre tiene 2 mentes, 2 vidas.
dos formas de ser. Y Dios no nos llama, hermano, a esto. Me gustaría un día poder dar un estudio sobre este tema, pero no de 1 hora, sino de dar de muchas horas para poder explicarlo despacito, tranquilito, media hora todos los días o 1 hora todos los días, para poder entrar en la palabra y poder demostrar bíblicamente que Dios no habita en templos hechos por mano humana y que el Espíritu de Dios habita en los cristianos, pero los cristianos no se dan cuenta de que no tienen que ir a la iglesia porque ellos son la iglesia, y la iglesia se va a ir dentro de un rato de aquí, nos vamos a ir cada uno a nuestra casa y cada uno vamos a ver cómo funcionamos fuera de aquí. Cuando tú te vayas a tu casa, notas si tú sigues siendo el mismo, porque a lo mejor eres un mundano en tu casa y aquí también, al revés, no eres mundano, no es que eres aquí más santo que en tu casa. Por tanto, el Señor nos llama a hacer la iglesia del Dios viviente, la iglesia andante, la luz del mundo. ¿A dónde tiene que mirar Marbella? Marbella tenía que mirar a los cristianos. Hoy cómo brillan, cómo brillan, qué comportamiento más precioso tienen. Esto, aquí hay algo especial. Y no encontrarnos con las congregaciones llenas de gente que luego cuando salen a la calle son otro tipo de gente. Eso no le vale a Dios. Hermano querido, voy a leer brevemente ya para terminar. Este libro se llama Las 7 columnas de la sabiduría. Este libro que he escrito hace unos años. Quisiera que tú te pudieras hacer de uno de ellos. Y si ya tienes alguno, porque hemos provisto muchos libros, ojalá que tú, mi querido hermano, mi querido amigo, lo leas. Porque todo lo que te estoy hablando está escrito aquí, pero con mucha más intensidad. Ojalá que tú puedas ver este libro, puedas escudriñar. Y voy a terminar simplemente la temática de iglesia con una palabra escrita. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios así: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, que es un tipo de culto y adoración, y deja ir a mi pueblo para que me sirva. Luego dice: si bien el cristiano no debe de ir al culto, debe de vivir en culto. No debe de ir a la iglesia, debe de aprender a hacer la iglesia. No debe de ir a la iglesia, entre comillas, a orar. Debe de vivir orando. No debe de ir a la iglesia, entre comillas, a adorar. Debe de adorar a Dios en cualquier lugar, en espíritu y en verdad. Estos son verdades espirituales poderosas. Si tú lo entiendes, tú serás una persona viva y activa que perteneces al organismo y no a la organización. Hay una gran diferencia. Organismo vivo, organización. Por tanto, tú no irás al culto. Tú te levantarás haciendo culto a Dios, te acostarás haciendo culto a Dios. Tú andarás orando en todo tiempo, en cualquier lugar, donde estés, brotará en tu corazón la nueva dimensión. No necesitarás ir al lugar, al culto para orar. Allí seguirás orando. Cuando vayas al lugar de culto, de reunión, allí seguirás orando. Pero tú serás un hombre, una mujer que experimente una dimensión mucho más fuerte y poderosa para que tu vida no cambie. Tú cuando vayas a una discoteca, joven, a un bar, a beberte unas copas, a tomarte unos cigarros o a fumar hashish o droga, que yo sé que tú fumas, que sepas tú que el espíritu que habita en ti no fuma, ni bebe, ni le gusta ir de juerga, ni le gusta el mundo, ni le gustan las cosas del mundo, porque el Espíritu de Dios solamente quiere las cosas de Dios. Depende de ti, joven, tú hagas lo que usted quiera, pero que sepas que el Señor te llama a hacer la nueva generación para poder glorificar su nombre, predicar el Evangelio, y así no le sirves a Dios, así no le puedes servir a Dios. ¿Has entendido un poquito lo que hemos dicho hoy? Espero que hayas comprendido un poquito hoy y hayas edificado algo de la columna congregación para que tú comprendas esto. Voy a orar y terminamos la grabación ahora. Padre, tu querida palabra ha sido predicada en este día, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú edifiques
la columna de la oración y la columna de la congregación en el concepto correcto, bíblico, para que entendamos que la Iglesia de Cristo no son los lugares de culto, sino los cristianos renacidos del Espíritu Santo. Padre, como Iglesia de Jesucristo quisiera hacer mi función, quisiera hacer mi trabajo, quisiera ser luz del mundo y sal de la tierra. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que grabe esta grabación en mi corazón, en mi alma y en mi mente, para yo tener una dimensión distinta de lo que hasta ahora hemos tenido. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas a todos los que están escuchando tu palabra, aquí, por internet, para que ellos puedan tener inquietud y escudriñar en la palabra de Dios si lo que se les dice es la verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Escúcheme una cosa más, mi querido hermano. Ahí hay, si puedes tú suscribirte a nuestro canal, hágalo, para que reciba las notificaciones. Pero te digo una cosa, trasládale la palabra a otras personas. Te invito a hacer comentarios, positivos o negativos. Si tú tienes otra enseñanza, si tú crees que tienes base bíblica para ver que los locales no son la iglesia, sino que la iglesia son los cristianos, todo el conjunto de cristianos, ya que cuando Cristo venga no se va a llevar ni un local para el cielo, se va a llevar personas. Por tanto, te digo de verdad que hágame un comentario. Dígame si la palabra de Dios le ha edificado, si está en desacuerdo, dígamelo. Y póngame base bíblica si quiere. Con gusto hablaré contigo, con gusto trataré de explicarte, porque no me da mucho tiempo en una grabación sola. Dios le bendiga grandemente, mi querido hermano. El Señor está contigo. Amén.